Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Travesía Continental. El día de hoy estamos en Viena, Austria. Acabamos de llegar de Budapest. Pueden ver el video aquí en el enlace que les dejamos en la descripción. Y hoy estamos conociendo esta hermosa ciudad imperial. Atrás de nosotros se encuentra el Castillo Imperial, sí, donde vivía el emperador de Austria. Vamos a darnos un paseíto por allí. Y detrás de él existen unos jardines que también vamos a conocer. Acompáñennos en esta aventura por esta ciudad tan bella y tan milenaria. Estamos súper impresionados porque apenas le dimos la vuelta al castillo, nos encontramos con esto. Bueno, jardín. ¡Boom! Esta puerta monumental al fondo que está hermoso. No, parece un cuento de hadas. Por allá hay unos pasajes que van hacia los jardines, son como un tipo de laberinto. Yo la verdad pensé que después de ir a Budapest ya no me iba a sorprender, pero está brutal. Amigos, este edificio que ven aquí es la Ópera de Viena, un edificio muy conocido porque Viena es la capital musical de Europa. Aquí se llevan presentaciones de música clásica y de ballet. Cada año se hace el Ballet de Viena, que es precisamente una de las presentaciones más famosas de la ciudad en cuanto a música clásica. Y justo enfrente se encuentra el Hotel Sacher, muy conocido pues porque se encuentra frente a la Ópera de Viena, donde se vienen a quedar jefes de estados y reconocidas personalidades del mundo desde hace muchísimos años. También es conocido por tener una tarta específica que solamente se prepara aquí en este hotel y que todo mundo, incluso hay una cola de 1,5 cuadras para poder entrar y comerse esa tarta en el hotel. ¿Cómo se llama la tarta, Jenny, especial de aquí de Viena? Se llama la tarta de Sacher. Es una torta de chocolate cubierta con otro glaseado de chocolate con mucho dulce, pero parece que es muy rica. No sabemos qué pasa aquí con las iglesias, que cada hora están sonando las campanas, pero por 5 minutos. En el río Danubio, que atraviesa la ciudad de Viena, y es un lugar de esparcimiento para la gente que viene aquí simplemente a tomar un poquito del sol, comer algo, tomarse alguna cervecita y relajarse. De verdad que está chévere porque en la ciudad, digamos, está todo muy turístico, muy abultado, todo el mundo de un lado para el otro viendo y tomando fotos. Aquí el ambiente está más relajado, está chévere para descansar. Estamos observando un atardecer espectacular y vamos a planear quedarnos aquí un buen rato más, disfrutando de la brisa del río. Está bonito, pero yo lo veo muy oscuro. Ahorita se nos intentó caer algo y estábamos pensando si nos meteríamos a rescatarlo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se meterían al río? Si se les cayera el celular, no sé, una cámara, ¿se meterían o lo dejarían ir? Yo no sé qué tan profundo sea, no parece muy profundo, pero yo definitivamente no me tiraría por nada porque creo que no lo podría encontrar de lo oscuro que es. Jenny parece que sí. ¿Dónde estamos, Jenny? Estamos en el Karlskirche
o la iglesia de San Carlos Borromeo, que es una iglesia muy bonita de estilo barroco. Teníamos que venir aquí porque aparecían todas las postales de Viena, así que nos vinimos a explorar y está súper linda. Es una iglesia que surgió más o menos hacia 1700 porque hubo una peste que acabó con muchísimas vidas en Viena y la persona que estaba a cargo en ese momento dijo que iba a hacer una iglesia en honor a este señor cuando esta peste terminara. Y pues aquí está esta maravilla arquitectónica. Bueno, estamos aquí en Viena y estamos haciendo como un momento súper típico porque atrás tenemos el edificio de la ópera. Tengo en mi mano una salchicha, un Wurst, una salchicha de Viena que es como súper típico. Estamos en el centro. Y disfrutando de todo este ambiente elegante, hermoso, particular de esta hermosa Viena, con música de violines al fondo. Y acabamos de hacer un recorrido por todo el centro histórico, así que nos sentimos en una vibra Viena en este momento. Lo curioso de este hot dog es que tiene la salchicha por dentro. Le hacen un hueco al pan, lo rellenan con salsas y luego le ponen la salchicha, entonces hace que sea bien interesante. Este pan no es un pan blanito, es un pan duro, así que hay que echarle ganas para poderlo comer. Espaldas el Palacio de Belvedere. Aquí en Viena hay muchísimos palacios y esto es debido a que esto fue el centro de un gran imperio, el cual se llamaba el Imperio Austriaco, o en un inicio se llamó el Sacro Imperio Romano, que lo fundó Carlos Magno en el medioevo, hace muchísimo tiempo. Se consideraban herederos de los romanos y básicamente este imperio consistía en una mezcla de países como lo son el norte de Italia, parte de Suiza, Alemania, Austria, Hungría, República Checa, sur de Polonia, Croacia. Era un imperio grandísimo y fue muy importante durante muchos años. Por eso es que actualmente hay tantos palacios, porque cada vez que había un monarca, un emperador, realizaba ampliaciones y construcciones, digamos, para preservar su legado. Dato rápido, curioso, aquí en Viena hay una ópera súper especial que televisan alrededor del mundo, que es la ópera de Año Nuevo. Es el 1 de enero y entrar a este evento cuesta alrededor de 4.000 euros. Ahí les dejo ese dato por si se antojan para el próximo año. Con el Palacio de Belvedere a nuestra espalda, queremos hacer un recuento de 5 lugares que definitivamente no se pueden dejar de visitar en Viena. El primero de ellos es el Palacio de Schönbrunn, que visitamos el día de ayer. El segundo de ellos es el Palacio Hofburg, que son las residencias donde vivieron las personas de la monarquía de los Habsburgo. El tercero es el Palacio de Belvedere, que lo tenemos acá atrás. El cuarto de ellos es la iglesia de San Esteban, que es hermosísima en un estilo gótico divino. Y por último, por supuesto, en Viena, la ópera. Así que ahí les dejamos ese top 5. Llegó la hora de despedirnos y terminar este video aquí por Viena. Recuerden suscribirse al canal y activar todas las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Espero que les haya gustado, que hayan conocido y hayan aprendido bastante y que hayan disfrutado de estas vistas panorámicas tan espectaculares que tiene esta ciudad. Nos vemos en el próximo video.